Señor Jesús se la dio a Juan para la iglesia de la Odisea. Amén. Para la iglesia de la Odisea. Y me llama la atención porque fueron siete cartas. Pero me llama mucho la atención porque esta número 7 fue la carta más severa que escribió el Señor Jesús. Y me preguntaba yo cuando estaba armando este mensaje, yo me preguntaba por qué el Señor Jesús a todas las demás iglesias les mandaba una carta y les decía, los exhortaba, les decía, pero al último les daba como un elogio. Les decía, pues yo sé que no has hecho lo bueno, que has fallado, pero también he visto tus obras. O sea, sí les decía lo que estaban haciendo mal, pero al último les daba como que ese elogio, ese ánimo ese ánimo de decir, pero sigue para adelante. Amén. Como cuando nosotros te vemos por ahí, ¿cómo te sientes? No, pues mire, pastora, no he estado bien, y pues usted sabe que no he ido a la iglesia, y ya el pastor o algún hermano te dice, pues mira, sigue adelante. Está bien que no has ido, le has fallado a Dios, pero Dios cada día nos da una oportunidad, ¿verdad? Y damos esa palabra, a pesar de que si no estás haciendo las cosas bien, damos esa palabra de ánimo, de seguir adelante. Amén. Así el Señor Jesús escribió estas 7 cartas, las escribió, y a estas 6 iglesias les hablaba con exhortación, pero al último las elogiaba. Amén. Pero me llama mucho la atención, y yo quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 14, 3, 14 al 22. Vamos a darle lectura. ¿Quién la quiere leer? Hoy no traigo Biblia. ¿Tú lo quieres? Léela, ponte de pie. Pongan atención o síganla con su vista. Amén. Síganla. Palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí está basado mi mensaje. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo les decía que esta carta el Señor la escribió para la iglesia de la Odisea, pero yo siento que no es casualidad, o no fue casualidad que el Señor la haya escrito, porque yo siento, y así es, estoy segura que así es, que esta carta no solamente fue para la Odisea, sino también fue para las iglesias que vienen detrás de la Odisea. Amén. Así como nosotros somos Iglesia Madre, Oasis Morelos, Iglesia Madre,
donde iniciamos nuestro ministerio, pero traemos más iglesias, oasis, atrás de esta, amén. Así el Señor Jesús escribió esta carta a la iglesia de la Odisea, pero no tan solo fue para esa iglesia, sino para las que vienen atrás de ellas. ¿Y quiénes son esas iglesias? Es la iglesia actual. Esta iglesia, y no estoy hablando solamente de la iglesia esta donde estamos ahorita nosotros, sino de la iglesia en general, la iglesia de Jesucristo, amén. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo veo que todo lo que estaba aconteciendo en la iglesia de la Odisea es lo que está aconteciendo en estos últimos días en todas nuestras iglesias, en la iglesia mundial de estos últimos días, amén. Por eso es que yo te decía, toma esta carta, tómala como que el Señor te la ha enviado a ti esta tarde. Yo traigo esa carta que el Señor te la ha enviado, amén. Es para ti y es para mí también, claro, amén. Entonces vamos a ver el contexto de esta carta que el Señor Jesús escribió, qué es lo que trae, ¿verdad? Yo quiero decirles, hermanos, que esta iglesia, vamos a ver primeramente dónde está esta iglesia. ¿En qué ciudad? Mira, en la ciudad donde esta iglesia estaba, era un lugar próspero, era un lugar donde había muchas riquezas, había mucha economía, había dinero, había de todo. Ahí estaba la iglesia de la Odisea, amén. O sea que tal vez pienso que las personas que se congregaban en ese lugar pues tenían manera de vivir bien, amén, porque estaban en un lugar donde se movía el dinero. Bueno, dice la palabra que había gente prestamista. Tú sabes lo que es un prestamista, ¿verdad? Es una persona que presta dinero pero te cobra réditos. Bueno, de esa clase de personas había ahí en la ciudad donde estaba la iglesia de la Odisea, amén. Entonces la iglesia estaba, bueno, bien. ¿Por qué yo te digo que estaba bien y hago así? ¿Sabes por qué? Porque yo cuando estaba leyendo todo esto, yo me daba cuenta que en las otras 6 iglesias había pecado. Había adulterio, había un espíritu jezabélico, de hechicería, había fornicación, había mentira, había de todo. Mas sin embargo, el Señor Jesús los exhortó y luego les sobó. Amén. Y yo me pregunto, ¿por qué el Señor hizo eso? Yo no me cuadraba cuando lees la carta que fue hecha para la iglesia de la Odisea. Es una carta de verdad muy severa. Aunque en las otras iglesias había pecados muy relevantes, el Señor no se refirió a ellas con tanto coraje, con tanto desacuerdo, sino que hasta que si tú lees la carta que fue dirigida a la Odisea, allí el Señor expresa coraje, amén. Se hace sentir. Yo me pregunto, ¿qué sería lo que esta iglesia pudo hacer tan horrible para decirle, te vomitaré de mi boca? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que el Señor pudo encontrar en la iglesia de la Odisea? Si tú lees la palabra, ahí en esa iglesia no había pecado, como en las otras iglesias. Mas sin embargo, dijo, te vomitaré de mi boca, amén. Entonces, yo me preguntaba, pues, ¿por qué el Señor tuvo que referirse así a la iglesia de la Odisea? Yo quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Así rápidamente, Apocalipsis 3:15, ¿quién lo tiene? Léelo, que
Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. amén. Dice la palabra, ojalá fueses frío o caliente. El Señor no le gustan los términos medios. Si te das cuenta, dice, ojalá fueses frío o fueses caliente. Pero el Señor no quiere los tibios, no quiere la gente tibia. Amén. ¿Qué actitud o por qué el Señor se refirió así a la iglesia? Porque había gente tibia. Amén. Esto lo enfadó, se hizo entender, el Señor se dio a entender a que el mundo viera, porque fue escrito, fue una carta que Él escribió y Él hizo saber que estaba molesto con la iglesia de la Odisea. Fue su tibieza, amén. Fue la tibieza. En las otras iglesias había pecado y terribles, que todo el mundo podía señalar, sí, aquel anda de ratero, no, aquel es un adúltero. O sea, eran pecados que podía señalar muy, muy relevantes, muy significativos, amén. Y el Señor en la iglesia de la Odisea, lo que le molestó es que sus hijos estaban tibios. La tibieza. Por eso es que el Señor dijo, ojalá fueses frío o fueses caliente, una de las dos. O eres frío o eres caliente. Al Señor le molestó la tibieza de la iglesia. Yo puedo entender, y tú dirás, bueno, pero ¿por qué? Si es más, como que tú pudieras entender, ¿no es peor el pecado? Pudiéramos entender eso, ¿verdad? ¿No será peor el pecado que un cristiano tibio? Para el Señor fue peor la tibieza que el pecado de esa gente. ¿Sabes por qué? Yo quiero decirte aquí algo, hermano. Un cristiano prendido, un cristiano que es un carboncito. Cuando yo digo carboncito, quiero decirte que es un cristiano que está al 100 sirviendo, haciendo en la obra de Dios. Un cristiano que está prendido es un cristiano poderoso. Es un cristiano muy poderoso. Ese cristiano puede contagiar a otros. Amén. Puede contagiar a otros. ¿Cómo? Si tú te juntas con un hermano que está al 100 con el Señor, todo el rato vas a estar igual que él. Porque si tú lo ves que ese cristiano dice, este día yo voy a ir a la casa de Dios. Y tú dices, pues invítame, yo también voy. Si tú le dices, hoy voy a ir a ver un amigo que está enfermo, yo voy contigo. Y ese carboncito, ese cristiano, empieza a encenderse. Amén. La misma palabra de Dios nos dice. Y en el mundo hay un dicho, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Amén. Y la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, si tú te juntas con un cristiano prendido, con ese cristiano poderoso, con ese cristiano trae vida de Jesús en él. Y eso es lo que va a contagiar a las demás personas que estén a su alrededor. Amén. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero ojo, hermanos, ojo, gloria al Señor. Muchas veces nosotros pensamos
pensamos que ese texto que dice, te vomitaré de mi boca, muchos de nosotros pensamos que es para la gente inconversa, para los impíos, para los que no conocen de Dios. Nosotros pudiéramos pensar eso, te vomitaré de mi boca para ellos. Déjame decirte que no es así, porque date cuenta, hermano, esta carta fue escrita para la iglesia, no para los inconversos, amén. No para los inconversos, fue escrita para la iglesia, amén, de la Odisea. Y esa carta ahora es nuestra, es para ti y para mí, amén. Entonces ese texto no puede ser para los que no conocen de Dios, es para nosotros. Pero aquí muchas de las veces podemos pensar como el hijo pródigo, amén. El hijo pródigo que hizo, no sé qué problema hubo ahí en su casa. Ustedes conocerán bien la historia, no es mi tema, pero él agarró sus cosas y se fue de su casa porque había un serio problema que enfrentar y él decidió irse. Así hay muchos cristianos que salen de las iglesias, amén, salen de las iglesias. Por eso es que el Señor dice, o eres frío o eres caliente, amén. No puedes tener términos medios. ¿Cuál es la ventaja de un cristiano frío? Te preguntarás, caramba, pastora, ¿hay ventajas de ser frío? Échela para acá, ¿verdad? Déjame decirte que sí hay ventajas de ser un cristiano frío. ¿Sabes cuál es la ventaja? Es que a veces esos cristianos fríos, a veces están en una iglesia y de repente ya no los ves. De repente ya no están aquí. Tú los puedes ver constantemente aquí en la casa de Dios y los ves que vienen, que cantan, que hasta pasan a ofrendar y tienen amistades, pero de pronto ya no los ves aquí. Caramba, ya me viste este hermano. Y te quedas así como pensando, ¿qué sería de él? Y no lo ves, y no lo ves. Ese es un cristiano frío, porque con facilidad se separa de la casa de Dios. Y cuando ese cristiano anda allá afuera, ese cristiano pues anda haciendo de su vida lo que él quiere, ya de repente te lo encuentras, ya anda tomando, ya anda en una fiesta, ya volvió a las drogas, o tal vez ya tiene a otra mujer, no sé, pero vuelve, como dicen por ahí en el mundo, vuelve a las andadas, amén. Ese es un cristiano frío, ese es un cristiano frío, amén. ¿Y qué es un cristiano frío? Sabes, quiero decirte que la ventaja de ese cristiano es que no es hipócrita, no es una hipócrita. Ese cristiano se desapareció y está viviendo como el hijo pródigo, a su manera, amén, haciendo y deshaciendo con su vida. Y no es hipócrita, pero no tiene ni un pelo de hipócrita, amén. Y eso le agrada a Dios, porque a Dios no le gustan los hipócritas. Esa es la ventaja del cristiano frío, amén. Y la otra ventaja es que puede estar allá afuera con amigos, con personas que en algún momento lo vieron en la iglesia o no lo vieron, pero como ese cristiano trae en su corazón, trae palabra de Dios, de pronto si ve a una persona en necesidad, le empieza a hablar de Dios, le empieza a decir, pues mira, ves a la iglesia, ahí van a orar por ti, ahí esto, y se ha de quedar la gente, tú me estás hablando a mí, pero si tú eres un pagano igual que yo. Eso es lo que la gente dice. Tú cállate, tú a mí no me hables de Dios porque tú eres un pagano. ¿Cuál es la ventaja de ese
cristiano, que ni siquiera su testimonio pesa con la gente, porque no le creen nada, que sea cristiano. ¿Estás entendiendo? La ventaja de un cristiano frío, no pesa el testimonio. Amén. Entonces, la otra ventaja del cristiano frío es que en cualquier momento se vuelve a aparecer en la casa de Dios. Amén. Cuando tenga un problema, cuando tenga una dificultad, Él se va a acordar. Como el hijo pródigo que volvió en sí cuando estaba problemado. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Cuando tenía problemas, cuando ya no tuvo dinero, se acabó la herencia, ya el hijo pródigo no tenía nada. Dice la palabra que entonces él volvió en sí, recordó que tenía un padre. Y bueno, ustedes conocen la historia. Esta es la ventaja de los fríos.